Y es momento de nuestro segmento del Club del Evangelio con nuestra querida compañera Majo Hernández. Así que vamos a escuchar a San Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 43. Vamos a escucharla. ¿Qué tal, amigos de Jesús Joven como yo? Espero que se la estén pasando súper bien y que estén teniendo un lindo lunes. Hoy nos toca el Club del Evangelio. Estamos muy emocionados porque estas lecturas nos han dejado tanta enseñanza, nos han enriquecido un montón. Hoy el Evangelio otra vez es bastante largo, pero es que las parábolas no podemos hacerlas más cortas porque si fueran más cortas las entenderíamos menos. Así que vamos a leer el Evangelio el domingo y vamos a comentar un poco acerca de él, igual que siempre. El Evangelio que nos toca, y como les decía, estamos en el ciclo donde leemos a San Mateo y él nos va guiando de la mano todo el camino. Vamos a leer San Mateo 13, versículos del 24 al 43. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezca juntos en el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores que arranquen primero la cizaña, la aten en gavitas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero». Les propuso también la siguiente parábola: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. También les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina, y toda esa masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo así el profeta: «Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que está oculto desde la creación». Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la semilla los ciudadanos del reino y la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Así será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, otra vez. Y bueno, voy a empezar con el final del Evangelio. El que tenga oídos, que oiga. El Club del Evangelio anterior les hablé acerca de cómo tenemos que tener esa disposición de nuestros sentidos, de nuestra alma, para escuchar y entender la palabra del Señor. Y es que nos decían de que algunos vemos y no vemos nada, algunos oímos y no escuchamos absolutamente nada, y menos entender desde el corazón. Esta vez
los discípulos deciden acercarse a Jesús y preguntarle qué significa o qué quisiste decir con la parábola de la semilla sembrada en el campo. Y bueno, y Jesús nos ahorra mucha tarea al tratar de entender y descifrar qué nos quiso decir al explicarse a los discípulos. Y Él les dice que ciertamente el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya les dije la semana pasada, la culpa aquí no la tiene ni el sembrador ni la semilla. La culpa la tiene la tierra. Y aquí Jesús nos habla un poco acerca de cuál es la dinámica que sucede todos los días de nuestra vida con nosotros y cómo va a llegar hasta el final. Los discípulos se sienten confundidos porque a pesar de que las parábolas son para que la gente entienda más, los discípulos que en su dinámica Jesús trata de ser con ellos más directos se quedan como de no entendemos qué tratas de decirnos. Y cuando nosotros no entendemos es bueno también preguntarle a Jesús. Y Jesús siempre tiene una respuesta para nosotros. Entonces, Jesús viene y les explica todo. Les explica por qué la cizaña no es arrancada en ese momento. Y es que nos podemos preguntar por qué no se arranca en el momento. Y es que Jesús explica que es porque llegará el tiempo en el que se podrá hacer y no se dañará el trigo. Porque el trigo que crece sin ser dañado por la cizaña es el trigo bueno. Es el trigo que va a servir para producir los demás productos. Pero el trigo que se ve afectado por la cizaña, ese trigo ya no sirve. Y así como se tira la cizaña, así se tirará el trigo que ya no sirve. ¿Por qué no se tira desde un inicio? Porque todavía no sabemos si el trigo va a crecer más fuerte que la cizaña o se va a ver corrompido por ella. Entonces, por eso hasta el final es que cortamos la cizaña. Y es que Jesús les explica a los discípulos y nos explica a nosotros que tenemos que ser cuidadosos de no ser sembradores de esa cizaña, de no ahogar al trigo bueno y de nosotros convertirnos en ese trigo y de que nosotros somos ese trigo. Lo que pasa es de que, claro, el maligno siembra la cizaña y son las personas o los partidarios de él. Y al caer entre el trigo, pues van jalándose más de algo. Entonces, nos habla un poco de cómo tenemos que estar atentos, de cómo vivir cada día pendientes de ser trigo bueno, de permanecer y de no ser corrompidos por la cizaña. Y finalmente, nos explica por qué nos habla en parábolas. Porque nos revela así todo lo que está oculto desde la creación. Porque Jesús trata a todas las personas igual. Y sabe que a quienes les habla son personas que necesitan entender las cosas con parábolas. No porque sean menos inteligentes, no. Es que no lo han acompañado el tiempo suficiente para que Él pueda ser tan claro como lo es con los discípulos. Y por eso nosotros tenemos que seguirlo. Tenemos que ir de la mano con Él para entender las parábolas, para entender lo que Él trata de decirnos y hacer nuestra esta palabra. Así que no nos olvidemos de preguntarnos qué quiso decirnos Jesús en este evangelio. ¿Qué quiere que yo haga de Él? Y que no seamos sordos a sus palabras. Espero que se la sigan pasando súper bien y nos vemos la siguiente semana en el Club del Evangelio.